Antonio de Guerra, a todos los que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales, los que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, a través de, bueno, que nos siguen también en Instagram, en nuestra plataforma de Facebook, y a los que están en sus casitas, que nos siguen a través de las 94.3 FM. Con ustedes, su amigo de siempre, Miki Hernández, en su programa A lo Loco, pero con cordura. Bien, señores, hoy tenemos un programa caliente. Señores, esto es en vivo que estamos. Producción que siempre está como desacatado aquí en los controles. Yo le dije a él que hoy estamos en la parte de la cordura. Esa loquera que la dejemos para otro día, porque veo que están metidos en su loquera de siempre. Entonces hoy, señores, recuerden que a inicio de este programa, hace aproximadamente 3 meses, estuvimos por aquí a Braulio el ateo, y Braulio el ateo estuvimos hablando ahí donde él estuvo dando argumentos sobre la no existencia de Dios, y Braulio en esta entrevista decía que Dios no existe, que simplemente Dios es una idea de un grupo de ideologizados que pensaron sobre este ser, y todo lo que ellos no entienden, no desconocen, dicen que fue Dios. O sea, él dice que Dios fue un invento de los hombres y que Dios no existe, y para esto él se basó en unos argumentos filosóficos muy fundamentados, bien fundamentados, que luego aquí lo estaremos hablando ahora. Pero vamos a presentar al invitado del día de hoy, que nos va a hablar acerca de todo esto, y sí, vamos a hablar acerca de la existencia de Dios desde otro punto de vista muy diferente al que Braulio lo estaba pintando. Recibamos aquí con un fuerte aplauso al seminarista Carlos de Jesús, que está con nosotros. Buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias, buenas tardes, Miki. Antes de nada quisiera que me diera la oportunidad de poder orar. Claro que sí, vamos arriba. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por tu infinito amor para con cada uno de nosotros. Te damos gracias por este espacio que lleva tu palabra, que comunica lo que tú eres y cómo tú te manifiestas en medio de tu pueblo. Utiliza este espacio, utilízanos a nosotros como tu instrumento para dar razón de que tú estás vivo y que vives entre nosotros. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué mejor manera de iniciar a lo loco pero con cordura en el día de hoy. Hermano Carlos, ¿cómo te sientes? Gracias a Dios, excelente. Excelente, bien. Sí. Bueno, tenemos hoy en los controles que nos está ayudando, nos está colaborando. ¿Cómo que se llama? Andy. Andy es seminarista también, ¿verdad? Claro, claro. Ah, bueno, Andy está aquí. Muchas gracias, Andy, por estar con nosotros y está dando soporte técnico aquí para que ustedes vean que esto es a lo loco. Pero ahora estamos en la parte de la cordura y vamos a entrar inmediatamente en materia. ¿Qué le parece, Carlos? Excelente. Usted vio la entrevista, ¿verdad? La vi, de me Braulio. la gocé y hasta comenté. ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció a este muchacho? Antes de empezar el argumento, ¿qué le pareció a este muchacho? No, mira, antes que nada, para que las personas no digan, trajo un seminarista, una persona que va a ser padre y nada. Yo me gradué de filosofía también. Braulio se graduó del Pedro Bono, yo me gradué del seminario vía la Pontificia, la Universidad Madre y Maestra. Ay. Pero yo vi los argumentos de Braulio. Sí. Y yo entiendo que Braulio, en cierto aspecto, lo que ha interpretado de esos filósofos que él citó aquí fue un anacronismo. Ok. O sea, cuando hablamos de anacronismo, debe entenderse que estamos diciendo que una persona lee los hechos del pasado y lo interpreta hoy en día a la regla del presente. Ajá, Okay. que no se puede hacer. Exacto. Que uno siempre cae en el error cuando cuando hace eso. Claro. O sea, y también puedo decir que Braulio, al citar a Feuerbach, que fue el filósofo en el que él dice, porque Feuerbach dice lo siguiente, Luis Feuerbach dice lo siguiente: no es Dios que crea al hombre, sino es el hombre que crea a Dios, a su imagen y semejanza. Pero ¿por qué él va a decir eso? Porque los atributos que el hombre no se puede, vamos a decir, atribuir a sí mismo, que tiene el hombre, son los mismos que le pone a Dios. Okay. Por eso va a decir Feuerbach eso. Pero si nuestro hermano Braulio se mete de lleno a leer a Feuerbach, él va a ver en su libro capital, Esencia del Cristianismo, que de esencia del cristianismo no tiene nada. Es como cuando yo quiero vender algo. Es como para llamar la atención. Exactamente, un buen título. Sí, es como prácticamente a algunos evangélicos. ¿Cómo así? Eso está bacano, señores. Sí, evangélicos que son personas que dicen ser cristianos, pero que no son cristianos nada, porque cuando tú te fijas, si tú te buscas el trasfondo, no se guían de lo que dicen los evangelios correctamente. Okay. Es como una persona que dice, no, María no es nadie. Pero cuando tú te lees Lucas, tú te das cuenta de Jesús, pero mira, claro. María es un personaje de verdad. Claro. O sea, sin María, ¿qué sería? Sí. O sea, ustedes están viendo unos cuantos evangélicos, atención Pastor Rodolfo, que estuvo por aquí también. En ese aspecto. ¿Por qué digo esto?
Porque, es decir, yo mencioné, hice alusión a los evangélicos, Sí. no a los evangélicos. Evangélico, para que esté claro, no evangélicos. Evangélico, porque evangélico es aquel que interpreta la palabra tal cual. Ok. ¿Entiendes? O sea, yo me considero evangélico. Ok. Yo soy Yo evangélico. también, claro, evangélico. Entonces, pasa lo siguiente. Es como decir, los católicos adoran imágenes, pero no saben lo que es realmente, cuál es la doctrina de la Iglesia Católica. Ok. Critican desde fuera. Ok. O sea, es lo que yo pude ver en la entrevista que Braulio hizo. O sea, Sí. interpretar a Feuerbach desde fuera sin entrar en realmente Exacto. quién es Feuerbach. No, y para tú ser justo a la hora de interpretar un tema o de dar algún argumento, siempre desde la posición tú vas a defender la postura que tú tienes. Claro. Y más si tú estudias para defenderla. Claro, pero también hay que entrar dentro, porque no podemos desligar el contexto social, el tiempo en cual Feuerbach escribe. Ok. Debemos entender que es el siglo XIX, la época moderna, donde Claro. todos somos iguales, la Revolución Francesa Sí. y todo eso, tienen que entenderse en el contexto. Y que el mismo Feuerbach, si Braulio vuelve a Feuerbach y se lee nuevamente la esencia del cristianismo, se va a dar cuenta que Feuerbach se contradice. Que Karl Marx bebe incluso de la fuente de Feuerbach, pero ¿qué él hace? Él escribe 11 tesis contra Feuerbach. Ok. Porque dice... Karl Marx. Ajá, Ok. porque Karl Marx va a decir que Feuerbach termina, vamos a decir, no, dice, Feuerbach va a terminar diciendo, miren, el hombre es sin Dios, es el hombre que crea a Dios. Y termina diciendo, para que el hombre exista es el hombre que se abrace en el amor y ya para que se acaben las guerras, para que se acaben las discordias, se acaben las matanzas. Ok. Entonces cuando tú terminas en el amor, entonces, Feuerbach, ¿en qué tú terminas? Tú estás terminando en Dios. En Dios. Porque para nosotros los cristianos, ¿qué es Dios? Es todo amor, todo plenitud. Entonces, podemos verlo en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pero tengo que decir también que muchos nos quedamos nada más en ese pedacito. Sí. Pero váyanse al Como un luz. cliché ahí. Claro, pero si tú te vas al mismo Juan, capítulo 6, verso 52, dice que si no come el cuerpo y no bebe la sangre de Cristo, no tiene vida eterna. No hay vida eterna. No. Entonces, hay que ver los que andan por ahí si verdaderamente tienen vida eterna. Sí, tienen vida eterna. Ese es un aspecto. Perdón que Ok. liguemos los dos No, conceptos, está bien. pero usted Sí. sabe que... Usted me está respondiendo a dos corrientes ahí al mismo tiempo. Eso Ajá, está bien. sí. O continuemos. Entonces, pasa lo siguiente con Feuerbach. Feuerbach va a decir que él lo que hace Feuerbach es estar en contra del cristianismo tradicional, Ok. en contra de un cristianismo que se ha venido, vamos a decir, trabajando desde ese siglo. Entonces él propone otra forma de cristianismo. Ok. Él propone otra religión. Y él dice que la religión que él propone es que todo el mundo se abrace como hermanos para que se acabe todo. Para que se acabe todo. ¿Y qué va a decir Karl Marx? Karl Marx va a decir lo siguiente: no, Feuerbach, tú estás equivocado. Para acabar con todas esas desgracias, lo que hay que hacer es matar a quienes nos lideran. ¿Y quiénes Matar a son los líderes. quiénes son los que lideran? Matar a los dueños. Ok. Entonces hay que matar a los dueños, hay que acabar con el capitalismo Claro. para que quede el comunismo. Exactamente. En cierto aspecto. O sea, y cuando tú ves la antropología de Feuerbach como tal, trata no de ver desde un aspecto objetivo, sino subjetivo al hombre. Ok. O sea, cuando yo te veo a ti solamente del aspecto subjetivo y no del aspecto objetivo, Objetivo, sí. se pierde mucho. Claro, Se pierde claro. mucho. Y es acá que deben también, porque cuando tú te lees a Feuerbach, tú vas a ver que Feuerbach, el primero que te empieza a beber Feuerbach es de este hombre, Dios mío, Hegel. De Hegel. Hegel. Ok. O sea, él es parte de la filosofía hegeliana. Él se separa y dice, no, lo que importa es el materialismo. El materialismo. El materialismo histórico. Bueno. Pero él cae en el materialismo, pero termina, a pesar de poner el materialismo histórico, viene a poner al hombre como la materia que puede cambiarlo todo. Que puede cambiarlo todo. Ok. Pero ¿qué es lo que Feuerbach? No, porque en la esencia del cristianismo, que es su obra capital, ahí Sí. tú te das cuenta que él se contradice demasiado. Y escúchame que te interrumpa, Braulio la citó aquí, la esencia del cristianismo, cuando Sí. estuvo dando su argumento sobre la no existencia de Dios, que se basó, claro, en Feuerbach y en algunos otros filósofos más, que imagino que lo vamos a seguir mencionando. Pero lo que usted está diciendo está muy bien. Antes de tú analizar cualquier filósofo, tiene que irte al contexto, para no caer en un Claro. anacronismo histórico, que no se puede, es un error de todo historiador o cualquier investigador.
De todo filósofo Y también. de todo filósofo. Porque exacto. tenemos un problema hoy en día. Hoy en día tenemos personas que leen filosofía, que leen historia de la filosofía, pero que realmente nos quedamos muchas veces lejos de ser filósofos. No profundizamos en la filosofía. No, Hay que tener un pensamiento muy propio. No, Hay que tener un pensamiento muy eso propio. es lo que pasa. O sea, y como diría Gadamer, cuando tú te enfrentas a un texto, tú vas con prejuicios. O sea, yo puedo ir a un texto con el prejuicio de que este texto tiene los fundamentos para yo justificar que yo no creo en Dios. Exacto. O sea, tú vas con ese prejuicio. O viceversa también. Se puede dar el caso también. Sí, pero tú tienes que también saber que va a llegar el momento en donde tú vas a hacer, vamos a decir, la autocrítica de ese texto, verlo del contexto en el cual fue escrito y a qué está respondiendo el texto en esa realidad. Porque cuando tú te pones a ver todas esas ideas, ¿a qué vienen? Es el idealismo en cierto aspecto, porque no tienen una base que la fundamente, y la base que la fundamenta es solamente aérea. Aéreo, ok. Es lo que podríamos llamar en el siglo XX, se me olvida el nombre del filósofo actualmente, él habla de la sociedad líquida. Ok. Entonces, Simon Bauman, que habla de la sociedad líquida. Simon Bauman va a decir de la sociedad líquida que no tienen fundamento, que todo se queda aéreo, que no tiene, ejemplo, vamos a decir, Jean-Paul Sartre, él citó también, ya al final él habla yo vi que él habló también de lo que era la ideología y demás, Okay. y el concepto. O sea, cuando digan que no pueden hablar de eso, lo que no se han leído Simón de Beauvoir, pero yo digo que no se ha leído a Sartre, no puede leerse a Simón de Beauvoir. No. ¿Por Claro, qué digo? Porque o sea, que la filosofía de Simón de Beauvoir está muy influenciada por Sartre. Eran esposos, está ¿verdad? totalmente Para que la influenciada. gente No sepa, no eran esposos ellos. no podemos decir que eran No. esposos, porque ¿Qué eran ellos, entonces? ¿Qué relación tenían ellos dos? ellos tenían una relación de mangue. Simón de de Beauvoir. agarre. Ok, Simón de Beauvoir y Jean-Paul Sartre lo que eran Mangaban y ya. Aprenda, señores, esto, mangaban. Claro, tenían una relación abierta. Porque, y Simón de liberal. Beauvoir le llevaba a sus estudiantes a Sartre para que Sartre la matara. ¿Cómo? Y el que sabe en qué aspecto estamos hablando va a Sí, entender. claro. Y lo mismo hacía Sartre con los amigos de él. O sea, no era que eran novios. Porque O sea, que Jean-Paul Sartre también llevaba a los amigos de él para que le dieran leña a Simón de Beauvoir. Entonces, ¿qué pasa? Ellos decían que no iban a entrar dentro del orden, vamos a decir, cuando hablo del orden, dentro de lo que ya estaba prescrito. Ok. Sino que ellos iban a tener una relación, vamos a decir, abierta. Un nuevo estilo de vida. Sí, abierta. Lo que se quiere vender hoy. Ok, en una cierto relación aspecto. abierta. Simón de Beauvoir va a hablar de que la mujer no nace, se hace. Se hace. Pero ¿quién es el primero en hablar de que tú no eres, sino que tú te haces, que tú eres un proyecto? Es Jean-Paul Sartre. Claro. Es Sartre que va a hablar que el hombre es un proyecto. Y cuando Sartre habla de que el hombre es un proyecto, él está, ¿por qué dice? Porque él dice, la existencia precede la esencia. Así es. La existencia precede la esencia. ¿Y qué te quieren decir con eso? Que para tú tener esencia primero tienes que existir. Ok, pero entonces, ¿y dónde está tu esencia? En tu existencia. Atención, Braulio, ¿eh? Entonces, es ahí donde muchas veces vamos cayendo. Ok. Es donde muchas veces vamos cayendo. Entonces, pasa que Sartre dice esto, y cuando Sartre dice eso, muchas personas dicen, oh, pero sí, es verdad, somos un proyecto. El ser no es, el ser para sí, el ser para sí, el ser en sí de Sartre. Terminamos cayendo ahí. Pero cuando usted va profundizando, te estás dando cuenta que no. O sea, que son muchas ideas aéreas. Ok. En cierto aspecto. Y cuando él cita a Tomás de Aquino, yo tengo que decir esto a muchos filósofos y a estudiantes que se dicen tomistas, que en realidad digo que no son tomistas, porque para ser tomista hay que leerse la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Porque Eso si es tú vas y solamente extraes de la Suma Teológica las 5 vías, mira, manito, te vas a quedar corto. Ah, bueno. ¿Por qué te vas a quedar ¿eh? corto? Porque la Suma Teológica debe entenderse en qué aspecto Tomás la escribe. Tomás no escribe la Suma Teológica para un público que no sea creyente, lo escribe para personas que son creyentes para justificar la existencia de Dios. Pero tiene que verse, porque los mismos parámetros que utilizó Tomás en aquel entonces para explicar la existencia de Dios no son los mismos que podemos usar hoy. Exacto. ¿Por qué no digo que no son los mismos en parte, y en parte sí, en parte no? Porque, vamos a ver, explique eso. Porque la sociedad ha cambiado. Ok. La forma de pensar ha cambiado. La tecnología ha avanzado. Entonces, cuando hay personas que dicen, la ciencia avanzó, la filosofía se quedó atrás. Oye, ¿Entiendes? O sea, hay personas que se quedan ahí, entonces que dicen, no se puede explicar desde ahí.
Eso no tiene lógica. Lo que tú no me puedes probar, como tú le decías. Lo siguiente, así como una persona no puede probarte que tuvo una experiencia con Dios en un laboratorio, tú tampoco puedes probar la no existencia de Dios en un laboratorio. O sea, a eso parte. No, y yo le decía a Braulio eso mismo, le decía, hay personas que dicen, millones de personas en el mundo, que han tenido una experiencia personal con Dios. Tú no puedes negar que ellos han tenido esa experiencia porque su experiencia es subjetiva. Entonces, yo no puedo saber lo que está pasando ahora mismo por tu mente, lo que tú estás viviendo, ¿entiendes? Yo tampoco puedo probar eso. Entonces, o sea, es una doble vía que hay, como yo le decía a Braulio, pero sí, cuando tenga la próxima entrevista con Braulio, que no sé qué, imagino que también será pronto, Braulio decía, yo le preguntaba que cómo él demostraba entonces que Dios no existía, y él decía que la tesis, quien la presente, que la tiene que defender. Sí, es lo que él dice. Y es muy cierto, a nivel de filosofía es así. Pero pasa lo siguiente, cuando presentamos una tesis a nivel de filosofía, en el aspecto filosófico, hay muchas personas que ven el programa que posiblemente dieron introducción a la filosofía, algunos por salir del paso, sí. Otros le pusieron más atención, pero ya en un aspecto filosófico se entiende que la tesis no es simplemente lo que yo pueda decir, sino que yo tengo que fundamentarlo en otros autores. ¿Qué han dicho otros autores que me preceden respecto a dicho tema? Pero nos damos cuenta que muchas veces esos autores que muchas veces citamos también cayeron en error. O sea, cuando los interpretamos. Claro que sí, claro. Cuando los interpretamos y cuando tú estudias, tú te das cuenta que ese autor tenía un error. Sí, sí. Ejemplo. Y eso es lo bonito de la filosofía. Claro. Eso es lo lindo de la filosofía. Decía Braulio algo muy cierto. La filosofía es algo de nunca acabar. Sí. Es cuando tú te vas entrando a la filosofía, cuando tú vas estudiando filosofía, tú te das cuenta que cada día tú eres más ignorante. Exactamente. Porque, oye, tú te das cuenta que es más lo que tú desconoces que lo que conoces. Y muchas cosas que tú crees que conoces, te das cuenta luego que no son como las conocías. Que no son así. Y si estudiamos los filósofos, nos vamos dando cuenta que uno a uno va refutando al otro, uno va tomando el pensamiento del otro, lo va reforzando, otro viene, lo niega. Y lo va desbaratando. Exactamente, y lo va destruyendo. Es que tú vas a oír eso desde el principio de la filosofía. Exactamente. ¿Qué dice Aristóteles? Yo, Aristóteles, amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Exacto. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, que lo que dijo Platón era mentira. No. Habían verdades, lo que decía Platón. Lo que pasa es que para reforzar su pensamiento tienen cierto aspecto que negar el pensamiento de Platón. Exactamente. Lo mismo hace Feuerbach cuando agarra y se separa de la filosofía hegeliana. Para hacer eso, para fundamentarse en el materialismo. Pero ¿de qué corriente bebe? De la corriente de lo que es la ilustración. La ilustración en cierto aspecto, pero es más de la corriente de la ideología, o sea, las ideas, lo que la persona puede tener en la cabeza. Pero cuando nos vamos un poquito más allá y vemos lo siguiente, ejemplo, las 5 vías de Santo Tomás que decía él. Sí, él habló de las 5 vías de las 5 vías de Santo Tomás. La primera es la causa incausada, la causalidad, el primero movimiento, causalidad, contingencia, grado de perfección y finalidad. Son las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Pero ¿qué pasa? Que al interpretar las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, yo digo que primero, para poder entender las 5 vías, uno tiene que leer el texto completo. Y es un texto de más de 300 páginas. Y espérate, y a 2 columnas. 300, no, 3000. Sí, y a 2 columnas. Gracias por la corrección. Y a 2 columnas. A 2 columnas. O sea, cuando tú te pones ahí a ver, que tú dices, Jesús, ¿por dónde que voy? Y muchas veces tienes que volver para atrás para tú poder entender algo del principio. Así es. O sea, y cuando Tomás escribe estas tesis, no es respondiéndole a personas que no creen, sino para justificar la fe de los que ya creen. Porque como dice primera de Pedro 3:15, hay que dar razón de nuestra fe. Exactamente. O sea, y una forma de dar razón de nuestra fe es que Tomás de Aquino trató de explicar a través de las 5 vías la existencia de Dios en un momento determinado de la historia. En la Edad Media. En la Edad Media. En la Edad Media. En un momento en el que este tipo de pensamiento no era común. No, o sea, y en aquel entonces era una lumbrera, ¿entiendes? Exactamente. O sea, eso es lo que tenemos que entender en cierto aspecto. Y en cuanto a el debate, o sea, yo hablaba con un amigo y le decía, mira, ¿qué tú crees de los debates con los filósofos, con los ateos? Y él decía, mira, si un ateo entra en un discurso con un cristiano, va a decir lo siguiente: es como bañar a un puerco
No, con un cristiano, dice el ateo, es como bañar a un puerco que se va a revolcar en el mismo lodo. O sea, que se va a ir Ellos dicen así, que ok. se va a ir a revolcar en la misma fe. Sí, sí, sí. O sea, y decía, pero los cristianos decimos lo siguiente: discutir con un ateo es como lavarle la cabeza a un burro. Se ¿Cómo? pierde el hace y también se pierde Y el se burro. pierde el burro también. Al final. Pero no, o sea, no es que sean burros, no. O sea, Ok. es, vamos a decir, eso fue en un diálogo que me decía que él quedó de mandarme Sí, sí, la sí. cita para citarlo. Y él decía en un debate, el ateo le dijo eso Sí. al cristiano y el cristiano le respondió con la otra al ateo en cierto aspecto. Pero fíjate que la mayoría de los ateos tienen algo en particular. Todos vienen de una familia cristiana. Ok. Todos vienen Sí, de una sí. familia cristiana. Feuerbach, que él fue el primer filósofo que él citó, ¿de dónde venía? Inició estudiando teología. Recuérdate que en Alemania la teología es una carrera civil igual Sí, que sí, todas las sí. demás. O sea, y Feuerbach cambia de carrera y pasa a lo que es la filosofía. Empieza ahí con Hegel, luego se separa de Hegel, dice que el materialismo es que va. Pero tú te das cuenta de los filósofos del siglo XIX que tienen algo muy particular y siglo XVIII, y es que cada uno va poniendo su idea. Sí, claro. Uno dice, lo que dijo fulano no sirve, lo que sirve es lo que yo puedo decir. Y ahí es que cae el problema. Entonces, que no hay, vamos a decir, no tienen unos paradigmas ya preexistentes Sí. que puedan fundamentar la razón de su pensamiento. Así es. Pero Braulio aquí en esa entrevista, él dio razón de por qué él no cree, o dio sus argumentos, y lo hizo muy bien citando a algunos filósofos, y usted muy bien, tomando cada uno de esos filósofos, lo ha ido, ha ido respondiéndole a Braulio. Pero como ya el tiempo es oro y la entrevista está casi finalizando, deberíamos tener una segunda parte de esta entrevista, porque el tiempo de verdad que Carlos es una persona con mucho compromiso que tiene que también seguir con sus labores. ¿Se puede creer en Dios a través de la filosofía y la ciencia? Claro, mira, es algo, yo digo que se puede creer en Dios. Ejemplo, mi tesis para optar por el título de filosofía la hice en Jean-Paul Sartre, Okay. que es uno ¿En Jean-Paul Sartre, que es uno de los me sabe más ateos, cualquiera de Jean-Paul Sartre. que es uno de los ateos más radicales de Francia, más radicales, es considerado el padre del ateísmo en Francia. En Francia. Pero Jean-Paul Sartre, o sea, tiene un concepto que Sartre te va a decir que el otro es el infierno. Pero o sea, que el infierno es el otro. El otro es el infierno. Tú eres Ok. el infierno para mí, porque cuando tú me miras con tu mirada, tú me quemas, porque tú me Ok, juzgas, tú ok. sacas lo peor de mí. Pero él va a decir también, Sartre, cuando tú te entras en la filosofía, es para que tú veas cuando uno se da la oportunidad como de estudiar a los autores de fondo, Sí. que vienen, porque todos tienen esa carencia. Todo el que se declara ateo en muchas ocasiones viene de una familia creyente. Wow. Viene de una familia creyente. El abuelo de Sartre era un calvinista, Sí. a rajatabla, y la mamá era católica a rajatabla. ¿Y por qué inicia Sartre por eso? Porque muchas veces queremos justificar nuestras acciones con decir que Dios no existe para poder hacer lo que queremos hacer. Sí, sí. Ejemplo, Una excusa. Una excusa. Pero sí Ok. se puede creer en Dios. Ejemplo, y Sartre va a decir, dice Dostoyevsky, que si Dios no existe hay que inventárselo para que los hombres tengan unos valores morales. Pero cuando tú ves la propuesta de Sartre que dice para la zona de convivencia, que Sartre termina agarrando el existencialismo y dándolo de lado, porque ¿qué pasa con esas corrientes filosóficas del siglo XVIII, siglo XIX? Que muchas veces, y siglo XX, que muchas veces se van agarrando una de otra, pero no logran sustentarse. Porque Ok. tú eres filósofo, yo vengo, y para poder escalar tengo que pasar por encima, Por de, ti. encima de ti. Lo que hizo Feuerbach, ¿qué quería proponer? Una idea del cristianismo Claro. diferente, a su modo, A su a su modo. antojo. Entonces él va a decir eso, entonces para que tú le creas y él pueda, vamos a decir, Fundamentar un poco sobre la base que ya tú tienes, su filosofía, pero que la base no es una base sólida. Ok. Es una base que está puesta en lo que es el idealismo alemán. O sea, cuando tú te pones a ver, Ok. es porque cuando decimos, que dice Maquiavelo, el fin justifica los medios. Ujú. Ay, sí, Maquiavelo. Entonces, si el fin justifica los medios, ¿qué justifica el fin? Y frase que se ha utilizado mucho. Claro, entonces, Como un cliché. claro que muchas personas no ven que Maquiavelo lo que está escribiendo en un libro, que está Claro. diciendo algo en un libro. Entonces, muchas veces yo soy filósofo, cojo una frase, la interpreto.
que yo leí a fulana. Y ya esa es mi interpreto. filosofía. No, o sea, ¿por qué yo digo esto? Tenemos que salir muchas veces de nosotros mismos. Claro. Y tenemos que ver los autores desde dos perspectivas. Los autores de filosofía tienen que ver de la siguiente perspectiva. Tú que propones tu tesis y este que propone un argumento contra tu tesis. Contra tu tesis. Ve cuáles elementos yo puedo destacar o puedo sacar de ahí y cuáles yo puedo sacar del otro en contra. Pero yo entiendo que cuando en un debate, por ejemplo, filosófico, está bien, mientras el debate sea simple filosofía, la cosa se puede mantener ahí. Yo propongo mi tesis, tú me la vas a... Tú la vas, ¿cómo se dice? Yo la voy a defender, tú la vas a negar o la vas a refutar, pero cuando yo utilizo la ciencia per se, no me tengo que hablo del método científico, ya tú estás utilizando argumentos meramente científicos, no solamente filosóficos. Entonces, esta ley aplica solo para la filosofía, para los debates filosóficos, porque para los debates científicos hay una palabra que le llaman la carga de la prueba. La carga de la prueba consiste en que si yo presento un argumento, yo tengo que defenderlo, pero si tú lo niegas también tienes que presentar un argumento de por qué tú lo niegas. O sea que tú tienes la responsabilidad tanto de refutar, de demostrar tu refutación, como yo de defenderla. O sea, eso en ciencia. O sea que si yo un argumento filosófico meto argumentos científicos y hablo del método científico, entonces yo creo que ahí se pudiera aplicar muy bien esto de la carga de la prueba, es lo que yo de entender. Entonces, como a Dios yo no lo puedo llevar a un laboratorio es algo meramente científico, del método científico, que debe ser aplicado. Entonces, como tú me estás proponiendo un método científico que es ciencia, pues yo también te propongo que como tú metiste la ciencia, donde estamos hablando de filosofía, donde yo pienso, razono, entonces yo entiendo que sí que es bueno citar a los autores, es bueno conocer a los autores, pero yo siempre he dicho que un buen filósofo es aquel que tiene su propia forma de pensar, ¿entiendes? Y que su argumento sea tan lógico que el otro, que aunque quiera refutarlo, no encuentre por dónde podríamos decir, la debilidad de tu argumento, ¿entiendes? Pero el mundo del conocimiento es tan amplio que cuando tú crees que tienes la razón, lamentablemente no la tienes. Aparece uno que te refuta, que estudió esa área específicamente, y luego te quedas tú con la boca abierta y ya tu argumento se quedó en el suelo. Pasa eso en filosofía, que la filosofía tiene la parte noxiológica, ética, política. Entonces hay personas que se especializan en un área determinada, ya sea en la metafísica, en lo que sea, para poder refutar y defender una tesis. En ese aspecto, son los especialistas en esas áreas que se pueden juntar para debatir en ese aspecto. ¿Por qué? Porque si yo soy de la noxiología, o sea, yo me fundamento o me especialicé en filosofía noxiológica, aparte del conocimiento, y tú te fundamentaste en metafísica, o sea, yo voy a hablar desde la noxiología, pero tú vas a hablar desde la metafísica. Entonces, a veces nuestros pensamientos se van a cruzar, a veces vamos a ir a la par, pero a veces yo te voy a decir, no, tú no tienes, como dicen, tú no tienes corriente para debatir conmigo. Exactamente, tú no sabes lo que estás diciendo. Y viceversa, porque son temas totalmente diferentes. Exactamente, sí. Pero la palabra, o sea, hay personas que dicen que Dios es un invento humano, ¿no? O sea, yo hablo de la filosofía alemana, o sea, los que quieran introducirse, cuando lean la filosofía alemana, van a ver que los alemanes empiezan con Kant, inicia lo que es parte de la filosofía idealista, esa filosofía que parte de todo, de una idea. Pero Dios es algo inherente a cada hombre. Desde la historia de la humanidad, el hombre siempre ha entrado, sabe que hay un ser que está por encima de él. Claro. O sea, hay muchos que lo van a buscar en el sol, hay muchos que lo van a buscar en Osiris, que lo van a buscar en un dios, que lo van a buscar en Baal, que el yin, el yang. O sea, es que es eso que está, o sea, es esa duda, ese ser superior, ese ser jerárquico que inicia. O sea, ese es Dios. Eso está como en los genes del hombre. Claro. Porque el hombre tiene esa necesidad de buscar ese ser divino, ese ser trascendental. Sí, y decía Braulio al final, les digo que duden. Sí, es bueno dudar, pero ¿hasta qué punto? Exactamente. ¿Hasta qué punto? Decía un filósofo, dudo de que estoy dudando. Dudo de todo, menos de que estoy dudando. Porque ahí está la cosa. Porque hay todo, descarte, ¿verdad? Sí, porque todo tiene que tener un punto. Todo tiene que tener un punto y uno tiene que cuidarse y manejarse en ese aspecto. Y a los jóvenes, yo les puedo decir, y como ya nos enseña que en los controles, que el tiempo acaba, sí. de que
Es bueno leer, es bueno escuchar los argumentos, pero también es bueno usted darse la tarea de buscar, de ver Exacto. con qué usted se puede encontrar y tratar de crear un pensamiento independiente de lo que pueda decir un autor. Porque recuerden, si yo leo mucho a Jean-Paul Sartre, voy a terminar pensando como Sartre. Como él, exacto. Si leo mucho a Juan Bosch, voy a terminar pensando y hablando como Juan Bosch, inconscientemente. Eso es el poder que tiene la lectura. Sí, sí. Y recuerden, jóvenes, que la lectura libera, la lectura nos hace mejor persona y debemos estar dispuestos a siempre ir un poquito más allá. O sea, señores, con nosotros Carlos es una muestra de que el conocimiento no es malo. Conocer, saber es bueno. La filosofía es bonita. Carlos ha estudiado a todos estos filósofos, a Kant, a Descartes, a Simón de Beauvoir, A Sartre. Sartre, a Albert Camus, a Jean-Paul Sartre, a todos esos tigres. Xavier Zubiri. Por decirlo así, oye. Entonces, y aún así, leyendo a todos estos filósofos, muchos de ellos que no creen en Dios, precursores del ateísmo, y aún así Carlos cree en Dios. Entonces, yo le decía a Braulio, la vez que él estuvo aquí, que cada quien tiene una experiencia de Dios, y eso sí es irrefutable. O sea, que si tú estás en el camino y estás estudiando incluso para ser sacerdote, renunciando a muchas cosas, creyendo en ese ser supremo, ese ser que te llamó, señores, eso es algo que yo mismo me pongo a pensarlo y yo digo, cónchale, ¿cómo yo puedo pensar que lo que le pasó a ese muchacho, que lo ha hecho dejar todo esto, es mentira? ¿Cómo yo puedo pensar eso? ¿Cómo yo puedo pensar que a él, un ser, lo trascendental, que nosotros conocemos como Dios, para hablar desde el punto de vista como lo ven ustedes, le llama? ¿Cómo es que tantas personas en el mundo tienen este llamado y toman este tipo de decisiones? Entonces, es de cuestionarse. Porque yo tampoco puedo decir que esté muerta, que está sugestionado, como diría Braulio, o que, no sé, que está ideologizado quizás por la religión o por lo que sea, No. sea por lo que sea, un hombre de pensamiento propio, y usted lo está viendo ahí, que es una persona que lee, que tiene un pensamiento propio y que nadie lo va a ideologizar. Dice que no, que ven, que tú vas a hacer lo que yo te diga como que es un títere. No, es una persona que razona, que piensa. Porque una persona que se lea a Jean-Paul Sartre, que yo he tenido la oportunidad de leer algunas de sus obras, y aún así mantiene esa fe. Señores, no me vengan a mí de comer esa. No, a mí mi tesis lleva el título El ser para el otro como una respuesta al solipsismo que afecta a la sociedad actual. Sí. Entonces, a mí me dijeron, tú cristianizaste a Sartre, como Tomás de Aquino y San Agustín. Y yo decía, no, Sartre ya estaba cristianizado. Okay. Sartre ya estaba cristianizado. Y tengo para decirte, Miki, que los filósofos ateos incluso han sido los que me han ayudado incluso a creer más en Dios. A creer más, ¿verdad? A fundamentar mucho más Claro. mi fe. Porque cuando tú te pones a ver, en su filosofía siempre van a contradecirse. Ajá. Se contradicen ellos mismos. Ellos mismos. Por ejemplo, yo les recomiendo a los jóvenes que vieron en la entrevista anterior La esencia del cristianismo de Feuerbach. Léanse ese libro. Pero no lo lean simplemente, no vayan con un prejuicio. Yo voy a ver por qué Dios no existe. Porque como dije, es un marketing, es un anuncio que usted pone para vender. Es como un anuncio que ponen para vender, como decía al principio. Pero ahí él no habla de la esencia del cristianismo. Porque cuando tú te pones a buscar los hombres más trascendentales de la historia del cristianismo, San Pablo, San Agustín, Pedro, escribieron de la esencia del cristianismo. Escribieron, no, porque el cristianismo, la esencia, la realidad, porque el cristianismo no simplemente es una esencia, es una realidad. Y esa realidad tiene nombre, y esa realidad es Cristo Jesús. Amén. Señores, agradecemos a Carlos de Jesús por haber estado con nosotros. Tiene que volver otra vez porque faltaron muchos argumentos, muchos temas más que tenemos que volverlo a tratar, que tenemos que tratarlo. Pero por asunto de tiempo, Carlos es una persona con compromiso, como dijo ahorita, y el tiempo apremia. Ya tenemos por ahí a nuestros invitados que están, me parece, allá afuera. Así que a ustedes, Carlos, unas palabras finales, si tú quieres, ya a las personas que te están escuchando, o al mismo Braulio. Bueno, seguir leyendo. Y a Braulio recomendarle que vuelva sobre el texto de Feuerbach y que lo vea no simplemente de un aspecto de lo que, porque muchas veces nosotros los que estudiamos filosofía, algunos vamos más allá, otros nos quedamos como los argumentos o lo peyorativo o lo que nos gusta del filósofo, sino hay que ver los pros y los contras. Así es. Bien, muchas gracias, Carlos de Jesús. Nos vamos a una pausa y luego regresamos con más de A lo Loco, pero con cordura.